Cuán grande es el Padre Celestial por permitirnos hacer una nueva grabación de la serie de Momentos de Sabiduría, que este video será el número 48. Es la parte número 48 de Momentos de Sabiduría y te alabamos, Señor, nos ponemos en tus santas manos. Te pedimos la intervención de tu precioso Espíritu Santo, al cual, Dios, a ti te damos toda gloria, honra, la alabanza y la adoración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero darle una introducción tocante este libro de Proverbios, que tú ya lo sabes, que lo escribió el rey Salomón. El rey el cual la mayoría, casi todos, en lo personal, teníamos una imagen pero tan buena del rey Salomón, que en realidad cuando nos metemos y profundizamos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que en realidad no todo fue color de rosas, no todo fue o en la posición que lo tenemos muchas veces al rey Salomón, porque nos estancamos, nos quedamos, nos paramos muchos nos quedamos solo cuando él le pidió sabiduría al Señor para guiar al pueblo de Israel. Y wow, para eso fue impactante. Fue que el Señor le dijo: por cuanto no me pediste dinero sino sabiduría, pues yo te doy sabiduría y te hago el hombre más rico sobre la faz de la tierra, el cual no ha habido ninguno tan rico antes de ti, ni habrá otro multimillonario después de ti, a tanta riqueza que te daré, y poder monetario, en oro, en diamantes, en piedras preciosas, en sabiduría sobre la faz de la tierra. Y quiero decirte que aún estos multimillonarios que hay hoy en día, que conocemos en las redes sociales, pues en realidad no iban ni al baile con el rey Salomón, de toda la riqueza que registra el libro de los reyes, el libro de las crónicas del rey Salomón, y de su sabiduría en guiar al pueblo. Pero en realidad, cuando nosotros profundizamos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que el rey Salomón empezó bien, pero se corrompió en el camino, se desvió. El Señor Jehová había dicho que meditaran en su palabra y que guardaran, y el rey, cuando quisiera el pueblo un rey y el Señor lo escogiera y les pusiera un rey, el rey no tenía que tener muchas mujeres, porque las multitudes de mujeres iban a desviar su corazón, y así lo fue. No solo se casó con muchas mujeres, no solo tuvo 300 reinas, 700 concubinas, no solo tuvo bastante, sino que las complació a todas ellas en sus deseos. Y cuando ya envejeció, cuando estaba de mayor de edad, desviaron su corazón a la idolatría. Un hombre que se le apareció 2 veces el Señor Jehová en el transcurso de su reinado, o sea, vio al Todopoderoso. Es casi imposible creerlo, que alguien que lo vio, o sea, hoy en día creemos en el Señor Jesucristo por su presencia, por su Espíritu Santo, y creemos en fe. Pero este hombre vio a Dios, se le presentó y no cayó muerto. Se le presentó 2 veces en su reinado al rey Salomón, y le confirmó el reinado. Entonces terminó adorando dioses muertos, dioses de palo, y quiero decirte que parte de esos dioses, centros de idolatría que levantó templos en la misma nación de Israel, de las religiones de sus mujeres, uno de ellos era Amoloc, el dios del fuego, que le sacrificaban niños. Entonces las mujeres sacrificaban niños, había sacrificios de niños allí. En ese pedazo tú no habías meditado. El Señor Jehová ordenó en su ley no volver a Egipto, mas sin embargo el rey no solamente se casó con la hija del faraón de ese tiempo, sino entrelazó relaciones, sino que
se hizo de multitudes de caballos y de carros de guerra, cosa que el Señor Jehová había dicho a que el rey, ¿para qué quería tanto armamento, tanto carro? Puesto que la defensa era el ejército del Señor Jehová. Tan solo lo vemos con el rey Ezequías, cuando oró al Señor con el profeta Isaías. Un ángel bastó para matar un ejército de 185,000 del imperio sirio, cuando quería Senaquerib, del rey de Siria, conquistar y amedrentar al rey Ezequías de Israel, de la nación. Entonces un ángel solamente bastó. Entonces el rey le decía: ¿para qué quieres tanto armamento? ¿Para qué quieres? Porque tú vas a poner tu fuerza en lo que tú tienes y ya no vas a confiar en mí, cuando yo soy tu defensa, yo soy tu cerco, yo soy tu sanidad. Hubo reyes donde consultaban a un médico de otros lados, encantadores, etcétera, y les caía juicio y morían, y les mandaba el Señor a su profeta: ¿qué acaso no hay Dios en Israel, que es Jehová Rafa, Jehová tu sanador? Es algo tremendo. O sea, es meditar en la palabra del Señor allí, que Dios te revele aún más y nos revele aún más. Es algo muy fuerte. Entonces, no solamente hizo relaciones con Egipto, que representa el mundo. ¿Qué hay hoy en día? Vienes a los pies de Jesús, mas sin embargo sigues con relaciones con el mundo. La única manera que Dios aprueba una amistad que no es seguidora del Señor Jesús, que no ha rendido su vida al Señor Jesús, la única manera es que tú le prediques, es que tú estés orando por ello, es que tú no tengas otra plática con ese amigo, amiga, que no ha rendido su vida al Señor Jesús, más que de la palabra del Señor, más que aconsejándolo, predicándole y orando por él. De la otra manera no, porque va a desviar tu corazón. La poca levadura, como lo he dicho en video anterior que se titula Tantito a cabo no hace daño, velos todos, entra al canal, ve todos los videos que tenemos allí, que será de grande edificación. Hizo todo eso. Entonces la ira y Dios se molestó y Dios se enojó. ¿Y qué es lo que sucedió? El rey Salomón llevó a la idolatría a la nación. Después Dios le levantó enemigos que jamás hubiera deseado el Señor levantarle. Sí, pero por la desobediencia, situaciones que muchas veces inmediatamente dice: ay, no es que el enemigo me está atacando, pero ¿y si Dios lo está levantando por la desobediencia que estás teniendo? Es mejor primero meditar cuál es el caminar, si estoy desobedeciendo, si estoy haciendo lo que Dios manda, si estoy hablando, que tienes amistad con esas personas. ¿No te acuerdas que Dios había mandado a las tribus de Israel matar y arrasar a todos los que estaban en la tierra de Canaán? Porque sus culturas, sus pláticas, sus mujeres, sus hombres los desviarían los desviarían del Señor y aprenderían. Entonces yo te digo en este video que se titula Tantito a cabo no pasa nada, que empezaron a tomar, no los perdonaron, algunos los esclavizaron, los trataron como a ellos los trataron en Egipto, se volvieron faraones igual. Unas tribus no los mataron, no los echaron fuera, pero convivieron con ellos y después aprendieron sus culturas, terminaron adorando ídolos, alejaron a los hijos del Señor, de la adoración del Señor Jehová, y se hizo un despapalle, como se dice allá en México. Entonces mucho cuidado. Eso tal vez tú no lo sabías del rey Salomón, y la Biblia no registra en ningún momento que él se haya tirado como se tiró su padre, el rey David, y decirle: he pecado, perdóname Señor, me vuelvo a ti, me arrepiento. No lo registra por ningún lado. Y nosotros tenemos el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y aún libros apócrifos
apócrifos, como el libro de la sabiduría y otros más que se le acreditan al rey Salomón, que nosotros no los tenemos en el canon de la Biblia, más que tenemos el libro de Proverbios nosotros que lo estamos estudiando, el cual nos ha bendecido grandísimamente, nos ha bendecido a profundidad todo ello. Pero qué triste que el autor o el instrumento que Dios usó en su momento, que el rey Salomón estaba sirviendo al Señor Jehová, el Espíritu Santo lo usó para escribir el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés también. Ahora, ese hombre, el rey Salomón, como no registra la Biblia y murió desviado y metió templos y adoraciones paganas, hasta sacrificios, y quemaban niños allí, terminar en el infierno. O sea, ¿cómo tú pensar que un escritor que usó el Espíritu Santo a magnitud como ese hombre que lo teníamos en un pedestal al rey Salomón porque le pidió sabiduría a Dios? Y wow, eso nos tocó, y sé que a todo mundo le toca eso, el corazón que hizo el rey Salomón, que pidió sabiduría y no riqueza, y le vino riqueza también por haber pedido sabiduría al Señor. Lo sirvió a Dios, pero se desvió. Aquí no se trata cómo empieces, sino cómo termines. Aquí se trata de valorar y mantener la bendición del Señor, mantener tu caminar en el Señor. Por eso el apóstol Pablo llama el que nosotros tenemos que estar rendidos diario a nuestro Padre Celestial. Dice el apóstol Pablo: yo hago morir las obras de la carne. Jesucristo dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Aún Jesús dijo: si tu pie es ocasión de caer, quítatelo, córtalo. Si tu mano es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Ahí están hablando a los apegos, a amistades, a pláticas, a situaciones, a invitaciones, a cosas que te van a desviar de la relación, de la comunión con el Padre Celestial. Córtalo, quítalo, échalo fuera, porque es mejor, dice, aún que entres tuerto al reino de los cielos, que con tus dos ojos seas echado al infierno. Y Jesús es el primero que predicó del infierno para si te has topado con gente que dice que no existe ese lugar. Jesucristo lo predicó, porque Jesucristo dijo: he aquí uno mayor que el rey Salomón. El rey Salomón escribió: mueres, y ahí se terminó todo. Pero Jesucristo dijo: he aquí delante de ustedes uno más grande que el rey Salomón, porque nadie ha subido del cielo más que yo, que he descendido del cielo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios Todopoderoso, yo, Jesús. Entonces Él reveló la tanatología, Él reveló la escatología, Él reveló la vida después de la muerte. Y Jesucristo por eso vino a redimir al hombre, sus almas, su espíritu de la cautividad de las tinieblas, porque todo mundo va rumbo al abismo y a la perdición. Existe el infierno, existe ese lugar, y como este hombre en su desvío, en sus cosas que se había ya estaba querendón a terminar desviado, el rey Salomón pues escribió que el hombre muere y hasta ahí queda todo. Mira tú, qué sorpresa se ha de haber dado cuando murió y se dio cuenta toda la berrosidad que había hecho en la nación de Israel, y cómo los demonios lo engañaron y cómo lo llevaron al infierno. Es algo terrible. Mientras su padre, el rey David, está gozando en la gloria del cielo, y el Señor en Apocalipsis, en el libro de Isaías, revela el levantamiento del rey David para reinar con Jesús en el milenio allá en Jerusalén, en tronos. Y mientras él perdido por la eternidad. Pero fíjate lo que pasa: el primer hijo de la mujer de la pasión pecaminosa con Betsabé, el rey David con Betsabé, se muere. El segundo, Salomón, a él se le entrega el reino y hizo aberrosidades a nivel nación, a tal grado que cuando él muere se levantan los ancianos y le dice a su hijo, al que
iba a tomar el reino, le dice: mira, por favor quítanos el yugo que nos hizo tu padre. Ah, caray. Ahí nos damos cuenta que no era todo felicidad. O sea, el rey Salomón, su palacio era de oro, todo de plata, todo empampanante, pero a cuestas de que esclavizó a su propio pueblo. Lo tenía con un yugo pesado de impuestos y de trabajos que les tenía. Cuando Dios los había libertado de Egipto, y en la ley de Jehová venía que no se debía de esclavizar, que era la ley que Dios había libertado de esclavizarlos, y prácticamente el rey Salomón esclavizó a su propio pueblo de Israel con impuestos, con pesados impuestos, y los mandaba a trabajar lejos de sus familias, etcétera. Por eso tener mucho cuidado si tú estás viendo que seas de algún diputado, senador, gobernante de un pueblo, de una nación, porque Dios puede llevarte y ponerte este video. Ten mucho cuidado con oprimir, con las leyes que estás gestando en contra del pobre, del menesteroso, del menos afortunado, de la viuda, del huérfano, para robarle su dinero del pueblo. Porque hay un Dios en los cielos que hace justicia, que Dios es real. Y levántate, pueblo del Señor, como en el video, también que lo encontrarás en nuestro canal, en el YouTube, en nuestro Facebook, lo encontrarás allí, que se titula Los que dieron su vida. Ahí está fuerte, ahí te enseñamos de parte del Señor cómo es que se debe de orar por los gobernantes, cómo es que se debe de orar por ellos, que no solo es Señor bendícelo, guárdalo, y por eso la gente entra en lucha de decir: ay, pero a mí cómo me cuesta obedecer la palabra del Señor, en orar por los gobiernos, en orar por mi presidente, en orar por los que están en eminencia, por los que están en la Cámara de Diputados y Senadores, y cómo voy a orar: Señor bendícelo, Señor líbralos de enfermedades, líbralos de accidentes, cuando ellos están robándose los millones, viviendo como reyes, comiendo como reyes, viajando como reyes, sus hijos estudiando en el extranjero con cuentas bancarias en dólares, en euros, y mientras el robadero que están haciendo. ¿Cómo es que yo voy a orar así? No, mi hermano, es que así no se ora, ¿sí? Se ora, se dice: Señor, vuelve tu rostro, ve la injusticia, ve la maldad, Señor, ven, respóndenos, ve por la viuda, por el huérfano, por el menos afortunado, por el pueblo. Métete al gobernante, métete a la silla del poder, métete al palacio, Dios, ahí donde nosotros no podemos. El pueblo cristiano no hacemos lucha con el brazo humano, pero sí con las rodillas en oración, donde hay movimiento de los arcángeles, de los serafines, de los querubines, de los ángeles, del mismo Espíritu de Dios, donde entra a los palacios de gobierno, entra a la Cámara de Diputados y Senadores, y Dios empieza a sacar a la luz la oscuridad y todo lo que hace en oculto, y empiezan a caer presos físicamente también en las cárceles. Atan en el mundo espiritual las potestades que roban, los que los influyen a ellos a robar, que por más buenas intenciones que tienen, al dar tanta promesa antes de subir a la silla de poder, llegan al gobierno y hacen todo lo contrario, porque son potestades de densas tinieblas que hay allí. Entonces el pueblo de Dios, por eso el Espíritu Santo a través del apóstol lo dice: oren por los que están en gobernantes, porque les conviene a ustedes. El profeta Jeremías le dice a los que estaban exiliados en Babilonia: oren por los que ahí a donde vivan, para que haya paz, porque les conviene, porque ustedes están allí. Y si Dios llama a los extranjeros que habitamos los lugares, orar por el lugar donde estamos viviendo, cuanto más si tú eres nacido aquí, cuanto más si tú eres ciudadano. Orar, Señor, aprésalo, Señor, mira la injusticia, mira la maldad, caiga tu juicio, Señor, sácalos, Padre, como tengas que sacarlos, y aunque te asustes, aún Jehová todavía mata, y se los tiene que sacar con las patas por delante, cubiertos con una sábana, que no quieran soltar ese lugar. Dios sabe cómo lo va a hacer,
eso ya depende de Él, pero de uno es el orar. Señor, haz los cambios, haz los movimientos y orar por aquellos que estamos viendo que quieren subir a la silla de poder y que de verdad saben lo que es desear arroz con huevo, saben lo que, porque vienen desde abajo, saben lo que es, que son propios de la nación. Orar por ellos, cubriéndolos en oración, que Dios los ponga allí y que gobiernen justamente. Lo vemos y lo vamos a ver aquí en el libro de Proverbios. Aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 10 en adelante, el rey habla de parte de Dios y no dicta sentencias injustas. Sí, pero el rey justo, sí, no el malvado, no el robador. Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor. Todas las pesas han sido creadas por Él. ¿Qué le dijo esa mano de juicio que le pareció a ese rey que estaba en Babilonia? Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Tremendo, ha sido hallado falto. Entonces el Señor pesa las intenciones y los corazones. Proverbios 16:12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los reyes reprueban las malas acciones porque el trono se basa en la justicia. Esto es lo que debe de ser correctamente. Pero vemos lo contrario en muchos lugares, en países. Por eso Dios demanda al pueblo del Señor orar, porque el pueblo de Dios en la oración cambia el ambiente. Sabemos que Jesús viene ya y todo es profético y tenemos, todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir, pero orando, intercediendo, Dios nos revela que podemos vivir un poco mejor antes de que Jesús regrese. ¿Sí me entiendes? Y que los juicios, como decía Gigi Ávila, Dios los aviente para después del rapto de la iglesia. Que no nos toque a nosotros. Versículo 13, los reyes aman y ven con agrado a quien habla con honradez y sinceridad. Bueno, hoy en día vemos que no se lleva mucho esto a cabo, sino que se hacen alianzas con los corruptos, ponen en embajadores, ponen de cargos a aquellos que van a robar junto con ellos. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Y qué es lo que sucede? No, es más fácil a decir y maldecir el país. Es decir, este paisito, este país me largo, me voy de aquí, este país no sirve. Y empiezan a maldecir y empiezan a maldecir al país. Antes de que abras tu boca para maldecir o quererte largarte de este país, que porque este país nada que ver, que no sé qué. Si tú eres cristiano y que has leído la Biblia, mejor arrepiéntete, ve primero en oración y di: Señor, perdóname porque no he orado por los gobiernos, para que tú hagas cambio, para que caiga tu mano de juicio sobre los que están allí, Señor, y los arranques de la silla, los saques más rápido que una gaseosa que la bates y sale el corcho para afuera. Mételes presión, mételes tortura, Señor. En el nombre de Jesús, se ora para que Dios, porque hay gente, el necio, y no entiende más que con un juicio de Dios. De verdad, es así. La ira del rey es mensajera de muerte, y es de sabios procurar calmarla. La ira del rey es mensajera de muerte y es de sabio procurar calmarla. Por eso Dios nos llama a interceder. ¿Por qué? Porque aún por los que están en la silla del poder, la Biblia registra que se corrompían los que estaban en los gobiernos, empezaban a hacer leyes en contra del Señor, de la palabra de Dios, del pueblo del Señor, y jalaban juicio. Y que haya juicio. Ay, no, Señor, no por causa de los que están ahí comiéndose los milloncitos ahí en la silla del poder, vayas a permitir un huracán que entre, vayas a permitir un terremoto, se jale un juicio de una enfermedad o de olas de muerte, de atracos, etcétera. No, Señor, les caiga a ellos y les caiga a sus hijos y les caiga
ese juicio a ellos. Porque quiero decirte que es muy fácil, es muy fácil que ande el pueblo como ande hasta que no les toca donde le duelen, hasta que no le pasa a un hijo de un diputado algo. Entonces cambian la ley. Está como, tú no ves cómo tanto video andan de perros y cómo atacan a personas. Pero quiero decirte que hasta que un perro, un pitbull, o hablando en la vía de carros, hasta que no maten a un hijo de un diputado, entonces van a poner leyes que no se saquen esos perros a los parques, ni siquiera a la calle, sin bozal. Que amarrarles el hocico con cadena, con bozal, con cintos, hasta que no se trague un pitbull a esos perros a un hijo de un diputado, de un senador o de un gobernante. Vamos a ver si así no hacen la ley, que tienen que meterle bozal a los perros para sacarlos a la calle, para sacarlos, ¿me entiende? O los exterminan igual en las vías circulatorias, etcétera, de carros, en todo ello. Entonces la ira del rey es mensajera de muerte y es de sabios procurar calmarla. Entonces, Señor, intercedemos. No caiga en juicio, Señor, aquí por causa de ellos. No, Padre. No. Porque ni siquiera las palomitas con sus nidos que tienen ahí sus pichoncitos, sus huevecitos que están en la palmera, ellos no son culpables de que venga un huracán. Por causa de ellos, mételes ese torbellino y mételes ese tormento a sus hijos, a sus esposas, a sus hogares. Vamos a ver si no se inclinan y claman al Dios Todopoderoso perdón. Métete, Dios mío, a esos lugares. Ahora te das cuenta cómo se ora. Por eso el Señor dice, ora por los que están en el gobierno. No todo se ora. Es más, hasta dice el apóstol Juan que hay pecados que él dice que no oren por esa gente. Pecados de muerte, personas que estén en hechicería, en brujería, personas que creman los cuerpos, personas que hacen abortos. Dice, hay pecados de muerte, lo cual yo pido que no oren por ellos. ¿Te fijas? Qué hermoso es leer la palabra del Señor y escudriñar. ¿Sí? 15. La alegría del rey es promesa de vida y su buena voluntad es como nube de lluvia. Es mejor que esté contento el Señor y que nos bendiga. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata. Fíjate qué tremendo, qué maravilloso. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata. ¿De qué sirve? De que muchas veces te estás matando todo el día, que para juntar cuartos y que te pierdes y que ni ves a tus hijos por mes entero, que nomás los ves una vez cada mes, porque estás matándote, haciendo cuartos, etcétera, mientras creciendo, exponiéndose esos niños a violaciones, a que terminen en drogadicción, a que terminen en desvíos sexuales porque no tienen la figura paterna, o viceversa, no tienen la figura materna, etcétera, a que tu esposa, a que sucedan casos de adulterio, a que sucedan cosas terribles, y todo ¿por qué? Por estar así y descuidando la oración, descuidando tu vida espiritual, ese lugar que no te está comiendo tu relación con el Señor. Mucho cuidado, mucho cuidado. Es mejor orar, pedir la dirección del Señor y que haya un movimiento ahí, porque eso te está comiendo el servicio del Señor y la relación con Dios y la relación con tu familia. La norma de los justos es apartarse del mal. Cuidar la propia conducta es cuidarse uno mismo. Fíjate, la norma de los justos es apartarse del mal. Cuidar la propia conducta es cuidarse a uno mismo. Examinarse uno mismo, cuidarse. He guardado mi corazón, dice el Señor, dice el salmista, para no pecar contra ti. Padre, tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería, la caída. La quiero leer en la versión Reina Valera, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, cuando vemos alguna caída, cuando vemos algún quebranto, cuando vemos una situación muy desagradable, es mejor primero consultar al Señor.
si antes de no empezaste a practicar la soberbia, no empezaste a practicar la altanería, que vino el quebranto, que vino la humillación, para ver si entiendes y te vuelves al Señor. ¿Verdad? Muchos dicen, ay, es que tú, y le echan la culpa a Dios porque se rompió el matrimonio y porque se deshizo el hogar y todo eso. Espérate, perdiste primero tu primer amor. Ya no te importaba seguir los mandamientos del Señor ni escuchar la voz de Dios, sino guiar tu matrimonio y tu hogar a tu manera. Empezaste a permitir pornografía, empezaste a permitirle a tu esposa muchos viajecitos por allí y empezaste a permitir mucho pecadito, tanto ti como dentro de tu casa. Te dabas tu lujosito, empezabas a decir, no, es que esto, no todo es Dios, no todo es Dios. Uno debe de darse sus diversiones, uno debe de ir a las fiestas, acá y allá, etcétera, etcétera. Y empezaste a abrirle puerta a los demonios. Empezaste, ¿sí?, a hacer todo eso, meditar antes de la destrucción, antes del quebrantamiento. ¿Por qué sucedió eso? Ya no eras ese jovencito que te guardabas para Dios. Y decías, no, es que yo no puedo ni siquiera entrar a ese lugar porque ese lugar es un ambiente de demonios. Yo soy un vaso apartado para el Señor. No, ya te olvidaste. Ese joven murió. Te fuiste en tu propio evangelio. No escuchaste consejos. Idolatraste a la mujer. Idolatraste al marido. Idolatraste a hijos. Idolatraste cosas, etcétera. Y vino el quebrantamiento, vino la ruina, vino la humillación. Pero Dios es Dios de levantamiento y de oportunidad, y por eso Él llama a volvernos a sus caminos, a pararse del camino que se está llevando y volverse a la senda antigua, porque en donde caminaron los profetas y los apóstoles, volver su corazón a Dios, volver su mente, volver su espíritu al Señor. Oh, catarabasheka, larababashera, raidarabasaya. Gracias, Señor. Es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido, fíjate, es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Sí? Y cuántas veces muchos desean la amistad de esas personas que porque tienen un carro, que porque no tienen no sé qué, etcétera, y son unos soberbios y menosprecian al instrumento que Dios quiere usar. Mucho cuidado, porque estando Dios es el éxito, aunque sea usando a una persona sencilla y humilde. Oh, gracias, Señor, por tu revelación. A ti toda la gloria. Y para esos que se creen bastante, quiero decirte que estos telescopios que están lanzando afuera del planeta Tierra, la NASA, ultra poderosos, ultra modernos, están descubriendo y han dicho, los tienen locos ahora los científicos, ese telescopio nuevo, porque desmintió la teoría del Big Bang. No hubo un Big Bang, porque todo, hasta la galaxia más antigua, es una galaxia perfecta. Como si unos dedos de un arquitecto lo hubieran hermoseado, hecho, y que nos dice que el Señor Jehová habló el Padre, Jehová el Hijo creó y Jehová el Espíritu Santo hermoseó. Era Bashetarabasaya. Oh, gracias, dice el Señor. Nadie viene a mí, dijo Jesús, si mi Padre no lo trae primero. Él lo trae, Él nos ilumina. Jesús nos hace una nueva criatura. El Espíritu Santo nos hermosea. Es algo hermoso, te alabo y te adoro, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te doy toda la gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso, Señor Jehová. Oh, Shekatarabasaya Taraba. Y esos que se creen mucho, dice que cada segundo el universo se está haciendo más grande y expandiéndose. Si fuera el Big Bang, ya no hubiera más expansión del universo, porque solamente fue una explosión y se creó lo que se creó y se acabó. No. Suscríbase a nuestro canal, Ministro Israel Navarro Ibarra. Denle me gusta y compartan.
Siguen saliendo soles nuevos, siguen saliendo galaxias nuevas, siguen saliendo planetas nuevos. Creaciones, creaciones, creaciones. Dios sigue creando. Millones, más de 200,000 billones de galaxias hasta ahora se está creyendo que hay en el universo o multiuniverso, y cada galaxia tiene sus miles de millones de soles, y cada soles tienen sus miles de planetas alrededor de ellos, o cientos, decenas, qué sé yo. Tan solo estaba hablando un científico anciano que salió de la NASA, que tan solo aquí alrededor del Sol hay 89 planetas alrededor. Dice él que solo se han hablado de 9, pero que hay 89, y dice que los telescopios están captando a muchos y los están observando. Por eso esa hambre de para arriba, porque están observando aún civilizaciones que hay en esos planetas. Bueno, yo no te puedo decir, yo no puedo negarlo, yo solamente te digo lo que dice la Biblia. La Biblia menciona que hay vida fuera de este planeta. Ángeles, serafines, querubines, arcángeles, creaciones del Señor. Entonces imagínate la Vía Láctea, este planeta Tierra, que se encuentra la Vía Láctea, es de las más pequeñitas que hay en el universo. O sea, prácticamente a nivel un universo o multiuniverso, tú ni existes. Tú ni existes a nivel de magnitud que hay de galaxias, de planetas, de soles, de estrellas, etc. Entonces te crees por un carro que tienes, que porque ya pusiste tu nalga en una jipeta, que porque ya hiciste tu sueño americano. Mucho cuidadito, mucho cuidado, mucho cuidado. Es mejor humillarse y obedecer a Dios, porque Dios es Dios. ¿Entiendes? Y bendito sea Dios, y te bendigo a ti que obedeces y que has retomado el camino del Señor. Y es el día de volvernos a Dios. Es el día de volvernos a Dios. Entonces, este ha sido la parte 48 de Momentos de Sabiduría, el cual nos vamos a quedar, Dios por delante, si Él lo permite, en el versículo 20. En el versículo, aquí déjame ver, Dios habla hoy, aquí está. En el versículo, fíjate, el 19 en esta versión dice: más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Fíjate qué tremendo. Entonces, versículo 20, nos vamos a quedar, Dios por delante, si Dios lo permite, Proverbios 16:20 para el próximo capítulo de la serie de Momentos de Sabiduría. Y como te decía al principio, tremenda enseñanza, tremenda sabiduría del rey Salomón al escribir este libro Proverbios, que generaciones y generaciones y todas las que vengan seguirán siendo bendecidas por Dios, porque el que inspiró la esencia fue el Espíritu Santo. Por eso estas palabras tienen impacto, tienen vida. Es Jesús mismo. El instrumento fue el rey Salomón, pero el instrumento del rey Salomón decidió corromperse. Decidió salirse de la jugada en esta realidad aquí en el planeta Tierra. Porque aún puedes venir de la eternidad del Padre, destinado para la eternidad del Padre en salvación, pero por tu decisión te sales de la jugada y te pierdes por la eternidad sin Dios y sin esperanza en la muerte segunda, donde se borra tu nombre del libro de la vida y como que nunca exististe, y te perderás en tormento eterno en el lago de fuego. Dile no, Señor. Dile: ese no será mi destino. Perdóname, hoy me vuelvo a ti. Dile: Señor Jesús, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora entiendo, Señor, que no solo es ser usado por ti como el rey Salomón, que fue usado por ti, sino que mantener mi intimidad, mantener este vaso en santidad a ti, mantenerme guardado a ti, Señor. Perdóname, perdona mis errores, Señor.
Perdóname las puertas que abrí al enemigo, pero ahora me vuelvo a ti. Lávame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo y quédate, Señor, en el nombre de Jesús. Nos volvemos a ti, Señor, y te damos gloria. Y gracias, Dios, por extender tu mano a milagros, prodigios, señales, maravillas. Gracias por bendecirnos y ponernos tu cerco, Señor, y guardarnos en tu lugar secreto, en tu lugar oculto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho más. Suscríbase a nuestro canal, Ministro Israel Navarro Ibarra. Denle me gusta y compartan.